Este es el TCL C6K, un televisor con una muy buena relación calidad-precio. ¿Cuál es el problema que tiene este modelo? Pues bien, que aquí en Colombia y muy probablemente en muchos países se ofrece como si fuera el reemplazo o la mejora del C755 del año pasado, pero no lo es. Aquí, por ejemplo, en mi país, si vas a algunas tiendas, los vendedores de la marca te lo ofrecerán como la mejora del C755. Bien sea que te lo ofrezcan de esa manera por desconocimiento o, no sé, tal vez la marca lo ordenó así. Y es que además muchas personas que desconocen del tema, obviamente hablando de los compradores o consumidores, se creen esa historia. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en mi país los dos modelos se ofrecen al mismo precio. Bueno, el C755 ya no está a la venta, ya no se ofrece, todo su stock se acabó de un momento a otro y eso es muy extraño porque cuando salió recién el C6K al mercado aquí en mi país, de forma mágica el C755 en pocos días desapareció, probablemente para que las personas no notaran tanto ese cambio de calidad, teniendo en cuenta que los dos se ofrecían a precios muy similares o casi iguales, pero el C755 es mejor en lo más importante. ¿Qué es lo más importante de un televisor con tecnología mini LED? Primero, las zonas de atenuación. Segundo, la cantidad de brillo, aunque para muchas personas, incluyéndome, un televisor con una altísima cantidad de brillo realmente no es tan importante, pero las zonas de atenuación sí. No es que el rendimiento en escenas oscuras del C6K sea malo, sea cual sea el tamaño que decidas comprar, simplemente que en el C755 el rendimiento en escenas oscuras era mejor porque tenía más zonas de atenuación y por ende menor cantidad del efecto conocido como blooming. Y además quiero recalcar lo siguiente, y es que TCL digamos que hace una pequeña trampa colocando en su página el número de zonas de atenuación, que muchas personas piensan que ese número de zonas de atenuación o dimming zones aplica para todos los tamaños del C6K, pero eso no es así. El número de dimming zones o zonas de atenuación que TCL coloca en su página web hace referencia al tamaño más grande, pero por ejemplo este tamaño de 55 pulgadas tiene 180 zonas de atenuación, que no está para nada mal, pero el C755 tenía más de este tipo de zonas. Así pues, ya lo sabes, no te estoy diciendo que no compres este televisor, pues realmente si te gusta, adelante, y si te alcanza el dinero, adelante, es una muy buena opción, pero si en tu país puedes, por ejemplo, conseguir el C755, vete mejor por ese modelo o espera a que llegue el C7K, que realmente sí es la mejora del C755. Aquí a Colombia no sé si va a llegar el C7K y mucho menos el C8K, que sería mucho mejor. En TCL no me quieren afirmar, pero tampoco lo quieren negar, pero todo apuntaría que muy probablemente esos modelos no llegarían a mi país, pero si en tu país los puedes conseguir, adelante, obviamente serían mejores opciones en comparación al C6K, pero obviamente y muy probablemente serían más costosos. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción o en el primer comentario, también dándole clic al botón like a este video si te ha gustado, compartiéndolo, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.